me toca hablar de edad y me toca hablar desde una perspectiva no tan jurídica como mis predecesores. Entonces, bueno, y tengo muy poco tiempo. O sea, todo esto no sé yo si es un elemento lo ideal para enfrentarme a una ponencia, pero voy a intentarlo. Contextualizo la edad. La edad, evidentemente, es general y consustancial a todas las personas trabajadoras. Tiene connotaciones en los últimos años que se están acentuando en el sentido de prolongación de vida laboral, la edad de jubilación cada vez es más elevada, confluencia de varias generaciones en el mismo entorno organizativo, cambio en los roles y en los perfiles entre jóvenes y senior o adultos. Ya no está tan claro que los jóvenes solo estudian y se preparan y cuando ya tienen edades intermedias ya han consolidado el conocimiento y por tanto ya pueden dejar de formarse. Lo decía muy bien la profesora Emilia Casas esta mañana, ¿no? Esa sensación de entrar y salir de varias funciones y de varias relaciones laborales e incluso de diferentes ocupaciones. Además, nuevos riesgos vinculados muchos a los que ha comentado Cristóbal, a las nuevas formas de organizar el trabajo. Y desde luego la edad sí es un elemento que escenifica diferentes impactos en esas nuevas formas de organizar el trabajo. Y, por ejemplo, el impacto de un riesgo emergente como puede ser el tecnoestrés, bien sea focalizado en tecnoansiedad o tecnoadicción, también se demuestra que la edad es un factor que condiciona una mayor o menor vulnerabilidad. Luego, la edad puede ser un factor de vulnerabilidad, de condicionar diferentes exposiciones laborales y, por tanto, susceptible de condicionar mayor o menor riesgo y también, como no, puede ser un elemento de desigualdad y de discriminación en el acceso al empleo, en el mantenimiento de la relación laboral, durante la relación laboral y, por supuesto, y muy importante, en la exclusión o finalización de la relación laboral y nos encontramos con situaciones que pueden atentar no solo a la igualdad y no discriminación, sino también a la dignidad de las personas. En el ámbito competencial que a mí me afecta, lo voy a focalizar sobre todo en la edad como elemento a considerar o no en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y, por tanto, en la gestión empresarial. No olvidemos que lo más principal de la prevención de riesgos es su integración en la actividad empresarial, en todos los niveles jerárquicos, en todas las actividades, etcétera, como sabemos, ¿no? Entonces, las hipótesis de partida pueden ser numerosas. Yo voy a compartir algunas. Las condiciones de trabajo pueden no ser iguales para las diferentes generaciones, incluso en el mismo puesto de trabajo, en la misma ocupación. Además, el impacto en la seguridad y salud de la misma condición de trabajo puede ser diferente en función del segmento de edad. Por si no fuera poco esto, las personas, eso que se llama en los modelos teóricos de la psicosociología a las que ha aludido Manolo Velázquez en la mesa anterior, esos recursos personales que son tan definitorios de la interacción trabajo-persona tampoco no son homogéneos entre las distintas generaciones. Es muy probable que todos entendamos que no tienen las mismas expectativas, el mismo nivel de salud, la misma experiencia, la misma situación vital, personas de 20 años o personas de 55, por poner un ejemplo. Y por último, y no menos importante, las medidas preventivas, que es lo más importante a la hora de gestionar la prevención, no solo el diagnóstico, sino mejorar y optimizar las condiciones de trabajo. Pues bien, esas medidas preventivas a aplicar puede que no tengan el mismo impacto entre todas las generaciones. Y muchas veces, o no pocas veces, ocurre que implantar una medida puede favorecer a un segmento en perjuicio de otro. Por lo tanto, la pregunta de si debemos incorporar la edad a la gestión preventiva y empresarial, a mi juicio creo que sí. Evidentemente no lo hemos descubierto hoy, no lo hemos descubierto ayer. El Instituto Nacional tiene un cierto bagaje en la ocupación o en la focalización en el envejecimiento de la población trabajadora. Limitaciones posibles, mermas, dificultades y sobre todo en la necesidad de adaptar el puesto de trabajo e incluso, en su caso, cambiar de puesto de trabajo. Me gustaría que de esa visión más centrada en el envejecimiento y en la población de más edad, en los senior o en los mayores, como queramos decirlo, hiciéramos un giro e incorporáramos a todas las generaciones. Y en eso estamos ahora. Es decir, todas las generaciones tienen
potenciales fortalezas y potenciales debilidades. Todas las generaciones pueden tener una exposición laboral adversa, no solo los mayores por el hecho de serlo y de haber vivido más, sino también, y lo vemos muy claro, en las condiciones precarias, por ejemplo, en las personas más jóvenes. O en la diferente necesidad, por ejemplo, de conciliación muy relacionada con las edades intermedias. Por lo tanto, esa visión de considerar la edad y tenerla en cuenta solo cuando penaliza, por decirlo así, porque vamos cumpliendo años, hay que abrir el espectro y considerar la diversidad generacional en toda su totalidad y ver cómo podemos acomodar la actuación preventiva y empresarial para favorecerlas a todas, para incluirlas a todas y para que todas se sientan, bueno, pues reconocidas en las políticas empresariales. ¿De acuerdo? Esto favorecerá además algo fundamental. Es frecuente que haya empresas con diversidad generacional y nos encontremos con que viven cuanto menos de espaldas, por no decir en permanente conflictividad. Esto no ocurre en todos los ámbitos, evidentemente, pero sí hay una especie de rechazo entre generaciones. Bueno, pues si ponemos el foco en esta, digamos, diversidad y en dar herramientas y explicarlas, seguramente trabajemos no solo en prevención, sino también en cohesión social y en entornos laborales, digamos, colaborativos, que va a ser extraordinariamente necesario con los desafíos a los que nos vemos sometidos. En este sentido, el Instituto ha publicado recientemente una NTP, que es la que yo venía a contar un poquito, en la que, bueno, pues intentamos explicar con un lenguaje reconocible para los prevencionistas y para los empresarios, para los empleadores y empleadoras, acerca de cómo pueden materializar con acciones concretas esta incorporación de la edad a la gestión preventiva y empresarial. Insisto, incorporando acciones para las estructuras que ya tienen formalizadas en las organizaciones. Es decir, el tejido empresarial español no es de gran empresa, es de pequeña empresa y pyme. Y todos sabemos la limitación de recursos con los que cuentan. Por lo tanto, no se trata de poner deberes artificiales o de generar la necesidad de ahora crear comités añadidos. Las empresas que puedan hacerlo, bienvenido, pero no es necesario. Es con la gestión preventiva cotidiana incorporar medidas que integren esta diversidad generacional. Les voy a enumerar algunas, las tienen en la NTP 1176 bastante esbozadas y explicadas. Por ejemplo, indicadores y estadísticas desagregadas por edad. Nadie pensaría que esto es algo novedoso o muy difícil o que hace falta invertir recursos. ¿Por qué no lo hacemos? La primera aproximación a una realidad empresarial a veces viene por los datos. Es verdad que los datos son limitados, no nos dan una escenografía de todo lo que pasa, pero sí nos dan indicios, nos dan indicadores y las empresas se mueven por indicadores de resultados, de rotación, de siniestralidad, de lo que queráis. Bueno, desagreguemos todos estos datos por edad. Algo, lo fundamental en prevención, hacer diagnóstico o evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva. ¿Por qué no desagregamos las evaluaciones por edad? ¿Tan difícil es? Refiriéndome al marco psicosocial, que es mi competencia más directa, es muy normal que se recoja el dato sociodemográfico de la edad. Pero también ha habido corrientes para negarse a recoger este dato porque dificulta el anonimato. Bueno, yo creo que hay que arbitrar medidas que garanticen la confidencialidad de la evaluación psicosocial sin renunciar a un diagnóstico más adaptado, más certero, más flexible, por el hecho de no incorporar con un principio de precaución la edad o el género, por ejemplo. Entonces, recojamos esos datos sociodemográficos, esas variables, y analicemos el resultado de cualquier tipo de riesgo desagregado en función de segmentos de edad. Si yo considero que en un ámbito laboral la carga de trabajo es muy elevada, me será muy interesante preventivamente hablando si esa carga elevada se distribuye de manera homogénea en todas las generaciones o resulta que no, resulta que hay un nicho generacional que me dispara, digamos, la exposición a elevado riesgo de carga de trabajo, o al revés, o no, o resulta que determino que se distribuye homogéneamente y que por tanto la edad no parece tener una significación en ese riesgo concreto. ¿De acuerdo? Lo mismo en planificación. Si yo hago un diagnóstico más ajustado, tendré más posibilidades de acertar. Lo más importante en una evaluación de riesgos, del tipo que sea, en psicosociales especialmente, no es tanto saber el cuánto pesa el riesgo, cuánto mide, si es alto, si es rubio, si es
lo más importante es saber por qué sale ese resultado. Es decir, el cómo y el por qué, más que el cuánto. Bueno, pues si yo puedo descender por capilaridad en función de segmentos de edad, tendré más posibilidades de que mis medidas preventivas sean adaptadas a la generación que de verdad necesita una mejora en carga de trabajo. Por no hablar que muchas veces de manera informal, sin estar recogido en la descripción de los puestos de trabajo y de las funciones, se hace un reparto de tareas, insisto, de manera informal, entre mayores y más jóvenes. Y esto resulta que luego se recoge en la evaluación de riesgos y la empresa no sabe a qué obedecen esos resultados dispares o diferenciadores. ¿Por qué? Pues porque si se introduce, por ejemplo, una tecnología en un puesto de trabajo y las relaciones son buenas, muchas veces la persona de más edad delega esa parte pequeña tecnologizada de su cometido en el compañero más joven. Pero eso no se recoge en la evaluación, no se recoge en ningún sitio. Entonces, cuidado con estas, digamos, disociaciones informalizadas de tareas, de funciones en función de la edad. Bueno, otras acciones claves que se contemplan muy sencillas es apostar por el diseño universal. Esto los ergónomos lo llevan diciendo décadas, ya no sé, iba a decir siglos, no quiero exagerar, no soy andaluza como dice Cristóbal, ¿no? Para la exageración. En definitiva, diseño universal inclusivo, lo que puede favorecer a personas de más edad, favorece sin duda a personas más jóvenes. Ordenación del tiempo de trabajo considerando todas las necesidades y también políticas de conciliación. Yo en esto soy muy ambiciosa. Yo reconozco que es muy importante conciliar cuando tienes familiares menores, dependientes, etc. Pero si no abrimos el espectro, estaremos dejando fuera generaciones que no tienen hijos o personas dependientes. Y entonces, ¿qué hacemos? O sea, la conciliación ha de ser con tu vida personal y familiar, con la tuya, con la que sea. Evidentemente tendrá prioridad y así está reglamentado atender a menores o atender a personas dependientes. Pero yo creo que debemos abrir el foco, porque si no, hay empresas donde las generaciones que conforman el 90 y tantos % de su población laboral es menor de 30 años y muchas veces entonces que no conciliarían. O sea, yo creo que es un elemento también de compromiso de todas las generaciones, que todas puedan conciliar con su vida. O elementos como, por ejemplo, los planes de formación. Vamos a tener que formarnos y desformarnos, si es que esto existe, a lo largo de todo el desarrollo vital de las personas. Y esto supone que la detección de necesidades tenga que hacerla desagregada por edad. Seguramente si yo implemento una tecnología en mi empresa, las necesidades, incluso siendo nueva lógicamente para toda la población trabajadora, las necesidades de acomodación, de adaptación, de formación y de capacitación serán radicalmente distintas seguramente para personas de perfiles más jóvenes y por tanto más nativos digitales que para personas de edades intermedias o mayores. Y no quiero decir ya nada con los medios pedagógicos o la aplicación práctica de esas, digamos, planes de formación. ¿Por qué no pensamos que lo más importante en la formación adulta es, por ejemplo, cómo se transfiere al puesto de trabajo? Los adultos necesitan mucho más esa transferencia, esa aplicación o esa capacitación más palpable, más tangible. ¿Por qué tengo que formar a toda la población de mi organización si a lo mejor hay 40 años de diferencia entre unos y otros de la misma manera? Bueno, pues tenemos que ir por ahí, cosas, insisto, muy sencillas y que no hace falta una gran inversión ni en recursos ni en prácticamente nada. Es una cuestión de sensibilidad, de compromiso y de darse cuenta de que así ganamos todos. Lo mismo con planes de acogida, de transición a la jubilación, vigilancia y promoción de la salud adaptada a la edad, esto quizás es en lo que más avanzados estamos, etc. ¿Cuánto tiempo me queda? 3 minutos. Bueno, creí que menos. Me voy a relajar. Bueno, quiero decir, todo esto lo que conforma son escenarios laborales donde probablemente no somos conscientes de que las decisiones empresariales y las condiciones de trabajo a las que están expuestas las personas trabajadoras pueden suponer factores de riesgo diferenciados por generaciones. O puede que no, pero si es así, no cuesta tanto arbitrar medidas para integrar esta variable. Además, la edad y la generación de pertenencia es un dato disponible en todas las organizaciones y en todas las empresas y consustancial a todas las personas trabajadoras. Por lo tanto, incluir la perspectiva de edad en las acciones de seguridad y salud es muy sencillo. Es muy sencillo. Y la capacitación técnica de las personas que
llevan habitualmente la gestión de prevención de riesgos laborales están perfectamente habituadas a lo que es la flexibilidad, la adaptación, etcétera, etcétera. Luego es un lenguaje común y asumido fácilmente por esta comunidad de profesionales que siempre que tengo oportunidad, además me gusta ponerlo en valor porque es así, creo que es un gran valor de las organizaciones la labor de las personas que se dedican a diseñar, gestionar y evaluar y controlar la prevención. Pero es que además beneficia a todos, como he dicho antes, beneficia a todas las personas trabajadoras, cohesiona a las generaciones y beneficia a las empresas, sin duda. Cuando hay un cambio, cuando hay un imprevisto, no quiero decir nada con la pandemia, las organizaciones cohesionadas intergeneracionalmente resisten mucho más, se implican mucho más. No están, digamos, en un lugar tan inhóspito, es decir, valoran esa red, algo que se ha considerado muy, muy importante para sobrevivir adaptadamente, es la cohesión social laboral también. Tenemos que tener en cuenta que la sociedad que estamos construyendo entre todos, a veces el lugar de socialización que le queda a cada vez más personas es el trabajo. Y esta consideración social del trabajo que ha existido siempre, te da identidad social, te da estatus, te da... En muchos perfiles sociales está incrementándose, está, digamos, intensificando. Pues bien, si conformamos lugares de trabajo, que preventivamente hablando, que no nos olvidemos que la prevención es obligatoria para todos los entornos organizativos, para todos sin excepción, absolutamente todos, con independencia del tamaño, la ubicación, el sector, la actividad. Pues bien, tenemos muchos mimbres ya conocidos para que si introducimos de manera inteligente y sin grandes sobresaltos estas pequeñas acciones, bueno, pues yo creo que en la colectividad lo agradeceremos todos. Y luego un mensaje importante. Si yo veo cómo se comporta mi organización con las personas que están próximas a abandonarla, puedo hacerme un perfecto escenario de lo que me espera a mí cuando yo me vaya acercando. Y ese es un mensaje absolutamente potente que creo que no se tiene suficientemente en consideración. Entonces, como voy a proyectar un pequeño vídeo, que es un vídeo divulgativo con esto que estoy contando un poco más sistematizado, dura 2 minutos, que no cunda el pánico, quiero anticiparme, dar las gracias y decir que todas las personas son valiosas con independencia de su edad y lo único que necesitan son condiciones laborales para que puedan desarrollarse y manifestar su valía. Nada más. Cuando quieras, por favor, el vídeo y muchísimas gracias. Vivimos y trabajamos en un mundo complejo y maravillosamente diverso. Y es en esa diversidad donde encontramos algo único, cada uno de nosotros. En nuestra empresa, desde que iniciamos la digitalización de los procesos, la productividad no remonta y aumenta el absentismo y la siniestralidad. ¿Qué está pasando? La digitalización está genial, pero hay procesos nuevos que no conozco bien y necesitaría supervisión para no cometer errores. Los cambios están bien, pero falta planificación y flexibilidad en el horario. Yo por mis necesidades de conciliación me pierdo algunas actividades formativas y siempre voy con prisa. Conozco bien los procesos, sin embargo soy lento en el uso de la tecnología y eso retrasa mi trabajo. Lo peor es parecer un principiante. Últimamente el personal está estresado y su salud se ha visto afectada. Y es que las decisiones, las prácticas empresariales y las condiciones de trabajo pueden suponer factores de riesgo diferenciados por generaciones. Por esta razón, debemos integrar la diversidad generacional en la gestión preventiva y empresarial. Para ello, anota algunas claves. Recoge indicadores y estadísticas desagregadas por edad. Incorpora mapas de edad por ocupaciones y riesgos. Considera la perspectiva de edad en la evaluación de riesgos y en la planificación de las medidas preventivas. Flexibiliza el tiempo de trabajo e implanta políticas de conciliación transversales considerando todas las necesidades. Integra el diseño universal en la gestión de compras. Incorpora programas de mentoring generacional. Incluye la perspectiva de edad en los planes de formación y reciclaje. Diseña programas de retorno al trabajo con perspectiva de edad. Considera la edad en la vigilancia de la salud individual y colectiva y en las acciones de promoción de la salud. Incorpora planes de acogida y de transición a la jubilación. Y recuerda, la diversidad generacional aporta valor, favorece la innovación y la creatividad, promueve la cohesión intergeneracional y el apoyo mutuo, protege la salud y los derechos de todas las personas
y contribuye a la sostenibilidad y a los resultados empresariales. Tu compromiso con la diversidad generacional es bueno para ti y para todos. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para más información, visita nuestra web.